¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a empezar con la siguiente charla. Os presento al ponente. Pedro Pardal es ingeniero de software y coach técnico en Málaga. Ha trabajado como desarrollador y tech lead por casi 10 años en varias compañías alrededor de Europa y ahora se dedica a ayudar a desarrolladores y equipos a mejorar en la entrega de software de alta calidad mediante la aplicación de las prácticas de Stream Programming y los valores de Software Craftsmanship. Adelante, Pedro. Hola, buenos días. Pues muchas gracias, Mary. Bueno, y gracias a ti y a toda la organización del evento, bueno, por preparar todo y gracias a todos los que estáis aquí un domingo escuchando las charlas. Y bueno, pues vamos allá, ¿no? Entonces, el título de esta charla es Alt-Enter Driven Development. Y bueno, la idea de Alt-Enter Driven Development surge casi como un chiste, ¿no? Realmente. Bueno, como ha dicho Mary, yo me dedico al tema de technical coaching. Trabajo con equipos y con desarrolladores y una de las cosas que hago es muchísimo pair programming con ellos. Y les insisto muchísimo en el uso eficiente del IDE, ¿no? Algunos de ellos seguramente me están viendo y se están partiendo por dentro, porque es cierto, ¿no? Entonces, es una de las cosas del tema del uso eficiente del IDE. Nosotros, por ejemplo, usamos Visual Studio con ReSharper y una frase que suena casi cada 2 minutos es, oye, ponte aquí con el cursor, pulsa Alt-Enter y el IDE te escribe el código él solo. Que Alt-Enter, para los que no lo sepáis, pues es el atajo de teclado que tiene IntelliJ y que tiene ReSharper y un montón de IDEs de este estilo, que básicamente te sugiere acciones que puedes tomar sobre el código y básicamente la idea es que si programas de determinada manera se puede llegar a escribir código casi únicamente pulsando Alt-Enter, 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 Alt-Enter. Y así con la coña, pues un día me dice uno, es que eso es como Alt-Enter Driven Development, ¿no? Como que el código se escribe solo, que los programadores nos vamos a quedar sin trabajo, no sé qué. Y bueno, por suerte no, por suerte todavía los IDEs no escriben todo el código solo. Les tenemos que decir qué es lo que tienen que escribir, pero bueno, la cosa es que no necesariamente tiene que ser carácter a carácter, ¿no? Y la idea es precisamente que vamos a aprender cómo escribir el código de tal manera para que usando Alt-Enter podamos ahorrarnos muchas de esas cosas. Pero bueno, esto de Alt-Enter Driven Development, yo no creo que vaya solo de usar el Alt-Enter, sino de, en general, cambiar muchos hábitos improductivos a la hora de programar, ¿vale? Y vamos a tratar algunos de ellos en esta charla. Entonces, así por norma general, o sea, yo definiría Alt-Enter Driven Development como programar aprovechando al máximo las features del entorno de desarrollo, del IDE, para, en primer lugar, maximizar la productividad y, en segundo lugar, reducir el riesgo de introducir bugs. Lo dicho, ¿no? No solamente con el Alt-Enter, sino pues usando todas las features que tienen los IDEs modernos de a día de hoy, pues code snippets, refactors automáticos, hotkeys y bueno, lo más importante, lo que comentaba, los hábitos que como desarrollador tenemos que adoptar para sacarles rendimiento. Entonces, en esta talk vamos a hacer un par de live codings para mostrar estos hábitos, ¿vale? Y lo que decía antes, comentar una serie de tips que seguramente serán de bastante utilidad para ser un poquito más productivos a la hora de programar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es el hábito más importante que tenemos que adoptar es programar hacia atrás, le llamo yo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Básicamente,
nosotros normalmente a la hora de escribir código, lo típico que hacemos es, pues, pensamos todo lo que nuestro programa tiene que hacer y comenzamos a escribir el código desde arriba hacia abajo, ¿no? Pues primero declaramos las variables, escribimos la lógica, escribimos un return, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea es que de esta forma pues tenemos que escribir todo el código. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir esa forma de escribir el código y hacerlo y programar de abajo hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente vamos a empezar con el return. Cuando escribimos una función, por ejemplo, empezamos por el return, como si el resto del código ya estuviera escrito. Y el código que no esté escrito lo vamos a ir generando automáticamente usando el shortcut de Alt-Enter, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo escribo return una variable. Esa variable no existe. Pues con el Alt-Enter la genero. Esa variable luego toma una expresión, ¿vale? Pues esa expresión, en vez de escribirla entera, las partes que pueda las autogenero también. Y así hasta que llegue hacia arriba. Hasta que la función esté completamente implementada, ¿no? ¿Qué más cosas voy a generar? Pues funciones que no existan, import statements que no estén declarados, clases nuevas que no existan. Al final, casi todo el código se puede autogenerar realmente si lo escribimos de esta manera. Entonces, esto va a ser muy natural para la gente que haga TDD, porque, bueno, ellos ya están acostumbrados a escribir el test antes de la implementación y realmente se parece mucho, ¿no?, a esta forma de escribir el código. De hecho, en el live coding vamos a intentar hacer TDD. Y bueno, y tiene otra ventaja también, que también tiene el TDD, que es básicamente que solamente escribes el código que necesitas, porque todas las variables que creas y todos los métodos que creas y todo el código que creas, lo creas porque tienes una necesidad, porque lo necesitas para calcular el valor de retorno de la función. No es lo típico que a lo mejor si lo escribes desde arriba hacia abajo, declaras una variable, al final te das cuenta, no, que no la necesito, una función que al final se queda sin usar y al final se queda el código pues un poco, se queda con código muerto, ¿no? Y eso nos lo vamos a ahorrar. Entonces, bueno, pasando un poco a la acción, ¿vale? Vamos a irnos al IDE y vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé si se ve, yo lo veo. Así que supongo que sí, que se ve. Entonces, la idea, nada, un ejercicio muy pequeñito que básicamente es la bank kata, que probablemente muchos la conocéis. Entonces, un pequeño ejercicio en el que tenemos que implementar una clase bank account y la funcionalidad para obtener el saldo, añadir un depósito y sacar dinero, ¿vale? Entonces, vamos a usar TDD para guiar esa implementación. La idea es que lo hagamos escribiendo el mínimo código posible y así vamos a demostrar hasta qué punto se puede escribir código solamente a base de Alt-Enter y ver un poco cómo sería, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir un test para la clase bank account should. Y vale, pues vamos a escribir, por ejemplo, el primer test. Puede ser que la cuenta tiene que tener un saldo inicial de 0. ¿Vale? Como veis, una de las cosas, ya estoy usando una cosa que no he dicho todavía, pero que también es otro de los tips de productividad que voy a decir luego, que es usar code snippets, ¿vale? Yo tengo un code snippet, o borro esto, que básicamente escribo test y me crea un test. Y no tengo que escribir todo este boilerplate, que es bastante útil. Otra cosa que estoy aquí sin pensar, vale. Lo digo, lo voy un poquito más lento. Esta notación de @test, como veis, está en rojo porque no hay ningún import statement. Entonces, si me pongo encima y pulso Alt-Enter, veis aquí abajo que si queréis seguir los atajos de teclado que estoy usando, aparece por ahí abajo que tengo el plugin de IntelliJ que te muestra los keystrokes que voy utilizando. Entonces eso, pues pulso simplemente Alt-Enter y el IDE me sugiere importar la clase. Pues importo la clase y ya se queda el código compilando. Y no he tenido que escribirme el import, con lo cual es bastante más rápido. Entonces, ya hemos dicho que el test tenía que ser que la cuenta bancaria tenga should have an initial balance of
0. ¿Vale? Entonces, aplicando la regla esta de programar hacia atrás, ¿qué es lo primero que tendríamos que escribir? Porque esto aplica tanto a código de test como a código de producción, ¿vale? En código de test, el último statement de la función no es el return, sino que es el assert, ¿vale? Pues escribimos el assert. El assert debería ser, pues, que assert equals 0 y vamos escribiendo todo el código como si el resto estuviera escrito, ¿vale? No nos preocupamos con que haya cosas en rojo ni nada por el estilo. Entonces, assert equals que 0 tiene que ser el account, pues la función getBalance, por ejemplo. Aquí hay muchas cosas que no existen todavía, pero la idea es que las vamos a crear a base de altenter. Por ejemplo, primero que vamos a crear el import de esta función assert equals. Pues altenter y me lo crea. Siguiente que vamos a crear, esta variable account que está en rojo que no existe, pues la declaramos altenter y creamos la variable. Nos pone aquí un tipo extraño, pero nosotros lo que queremos es un tipo nuestro, ¿vale? Que, por ejemplo, puede ser bank account. Todavía no está creado. Pero ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues crearlo con alt-enter. Entonces, alt-enter. Ok. Y me crea el tipo. Y no he tenido que escribir nada. Vale, así vamos haciéndolo mientras tengamos errores de compilación. Siguiente error de compilación, pues que esta variable account no se ha inicializado. Pues en lugar de escribir la inicialización, si me pongo encima de la variable y doy alt-enter, pues puedo inicializar la variable y él me sugiere los valores que puede tomar. Pues, por ejemplo, un new bank account, que es el que queremos. Estupendo. Voy a pasar un segundito para poner... Uy, no, así no. Poner el código de test al lado del código de producción. Vale. Este sería el código de test a la derecha, el código de producción a la izquierda. Entonces, lo siguiente que no compila el método getBalance, pues lo mismo, el método getBalance, alt-enter, y nos sugiere crear el método. Súper listo el IDE. Pues lo mismo. Y nos crea el método y listo. Entonces ya tendríamos nuestro primer test escrito. Entonces vamos a ejecutarlo. Obviamente está en rojo porque tenemos aquí una excepción que nos va a hacer que el test nos falle. Entonces lo único que hay que hacer es implementar esto. ¿Cómo podemos implementarlo? Pues lo mismo. Aquí, si os fijáis, hay un pequeño fallo de compilación aquí. Al borrar la excepción, he introducido un fallo de compilación, que es que esta función se supone que devuelve un int, pero no devuelve, no hay ningún return statement, ¿vale? Entonces, aquí hay un pequeño fallo de compilación que dice missing return statement. Y si yo me pongo aquí y pulso alt-enter, me sugiere varias cosas. Puedo hacer que la función returne void, que no me interesa, o puedo hacer añadir el return statement, ¿vale? Tal cual. Entonces, de hecho, nos ha metido justamente el que queríamos. Pues perfecto. Entonces, si ahora ejecutamos el test, nos debería pasar. Perfecto, ya tenemos el primer test en verde y no hemos tirado ni una sola línea de código de producción. Lo hemos autogenerado absolutamente todo con alt-enter. Que a ver, que es un código muy simple, vale. Pero en situaciones más complicadas también se puede seguir. Comentan por el chat el sonidito del Cherry MX correcto. De hecho, hablaré luego sobre el tema de los teclados. Pero sí, buen oído. Entonces, vamos a añadir un test más, ¿vale? Porque este test a lo mejor es demasiado sencillo y a lo mejor pues no... Hostia, que es muy sencillo realmente esto. Así, normal que el test el IDE sepa escribirlo. Vale, pues vamos a añadir un test, por ejemplo, añadir un depósito, ¿vale? Vamos a copiar el test que tenemos ya porque va a ser muy parecido y en lugar le cambiamos el nombre y lo llamamos que bank account should add a deposit, por ejemplo. Vale. Entonces, vamos a cambiar nuestro test para
que refleje lo que nosotros queremos, empezando desde nuevo desde abajo, ¿vale? Por el assert equals. Ahora, el saldo de la cuenta debe ser, pues, si vamos a añadir un depósito y el saldo inicial es 0, pues el saldo final tiene que ser la cantidad que vamos a depositar, en este caso, amount to deposit. Y de nuevo, nos vuelve a quedar rojo esta variable porque no existe, pues la generamos con alt-enter. Creo que más o menos se capta la idea, ¿no? Lo mismo ahora, la variable no está inicializada, pues la inicializamos también con alt-enter. Por defecto nos la inicializa 0 y tenemos que escribirle aquí algo, por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner un 10, ponerle algo distinto de 0. Y lo siguiente que teníamos que hacer, esto sería la parte de preparación de nuestro test, esto sería la set, falta ejecutar lo que sería la función que añade el depósito, que sería account.deposit. Y le pasaríamos el amount to deposit. Estoy escribiendo el código como si esa función ya existiera, de nuevo, y ahora la creo con alt-enter. Me pongo encima, alt-enter, y la creo. Ahí está, perfecto. Tiramos el test. Y está rojo porque hay una excepción. Entonces, ¿qué hay que hacer para implementar el código de producción? ¿Cuál es el mismo código que hay que escribir? Pues, en lugar de escribirlo, lo que podemos saber, a ver qué nos sugiere el IDE, ¿no? Si nos ponemos aquí hay una variable que no se usa, pues vamos a darle alt-enter y a ver qué nos sugiere. Nos sugiere borrarla, que no nos interesa, o nos sugiere crear un field para el parámetro amount to deposit, o sea, guardárnosla como una variable de distancia, ¿vale? Pues vamos a probar eso. Entonces, si nos la guardamos aquí, ahora simplemente para que el test pase, el getBalance, lo único que tendría que devolver es, pues, esta cantidad, ¿no? En lugar de 0. Ahí hemos escrito un poco de código, pero bueno, tampoco mucho. Y ya tenemos el test en verde, ¿vale? Y bueno, podríamos seguir así, implementar toda la cata, pero creo que la idea más o menos se entiende, ¿no? Si en algún momento no se entiende algo, tenéis alguna pregunta o lo que sea, comentadlo por el chat, ¿vale? Y paradme y lo vemos, ¿vale? Pero bueno, si no, yo tiro para adelante. Vale, entonces, esto de programar hacia atrás que acabamos de ver es lo primero que tenemos que interiorizar para sacarle provecho, ¿no? al IDE. Pero hay muchas más cosas que podemos hacer. Entonces, vamos a volver a la presentación. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer para sacarle provecho al IDE? Pues básicamente hacer uso de los refactorings, ¿vale? Los refactorings pues es una funcionalidad que tienen la mayoría de IDEs que básicamente te permiten cambiar de forma el código de forma automática sin que tengas tú que programarlo, ¿no? Son transformaciones que preservan la semántica del código. Entonces, la idea es que en lugar de hacerlo nosotros a mano, pues usemos las herramientas del IDE, ¿vale? Entonces, para ilustrar esto, aquí sí que me voy a ir directamente a otro live coding, a otro ejercicio, ¿vale? Vamos a cerrar el Bancata, que ya no lo queremos. Y vamos a presentar otro ejercicio que sería este trip service kata, ¿vale? Que no sé si lo conocéis. Pero bueno, si no, pues os cuento un poco de qué va el tema. Un segundín. Vale. Trip service básicamente es una clase que es trip service, que tiene un método getTripsByUser, que le pasas a un usuario y te devuelve una lista de trips. Y es un código que ya está implementado, pero no tiene test. Entonces, el objetivo del ejercicio es implementar una funcionalidad nueva, que aquí en este caso no vamos a entrar en qué funcionalidad es, porque, bueno, no nos interesa. Puede ser la que queráis. Y para hacer eso tenemos que añadirle test, porque el código original pues no tiene test.
Entonces, para añadir las features de forma segura, lo primero que tenemos que hacer es que el código esté cubierto por test. Originalmente es una cata para practicar refactoring sobre legacy code. Y una de las técnicas para tratar o trabajar con legacy code de forma segura es precisamente hacer uso de estos refactors del IDE. Porque cuando nos enfrentamos a un código que no tiene tests, la única forma de cambiarlo, básicamente hay dos formas de atacarlo. O bien añadirle tests, pero claro, si para añadirle tests necesitas refactorizarlo, pero para refactorizarlo no tienes test, pues ha llegado a un callejón sin salida. Básicamente no hay forma de salir de ahí. Entonces, una forma posible de salir de ahí es cambiar el código utilizando refactors automáticos para hacerlo testable y una vez que sea testable, añadirle los tests, ¿vale? ¿Por qué usando refactors automáticos? Vale, pues básicamente porque los refactors automáticos, en teoría, nos podemos fiar de que el IDE lo hace bien y de que no vamos a introducir ningún fallo cuando aplicamos un refactor automático. Porque se supone que el IDE ya ha sido programado, ¿no? Para que el refactor funcione. Entonces, no se va a equivocar, o sea, porque nosotros metemos algún... Pero vaya, no debería equivocarse. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Básicamente, supongamos que queremos cubrir con tests esta rama de aquí abajo del else, ¿vale? Entonces, básicamente el código este, así muy a grandes rasgos, lo que hace es que hay una user session a la que le preguntamos al usuario logado y si el usuario logado es distinto de null, o sea que hay un usuario logado, pues hace cosas que de momento pues, no nos interesan. Y si no, pues tiene una excepción de que no hay usuario logado. Vale, pues vamos a cubrir ese comportamiento por test, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el test de la clase TripService. Entonces, para crear el test también se puede utilizar con alt-enter. Si yo me vengo aquí al nombre de la clase y pulso alt-enter, una de las opciones que me da es que crear el test, ¿vale? Pues creamos el test. Vale, TripService shoot. Y ya tendríamos aquí el test creado. Vamos a poner el test y el código de producción uno al lado del otro. Vale, perfecto. Entonces, como hemos dicho, usamos el code snippet de test para crear el test y el test sería que tiene que lanzar una excepción, o mejor dicho, el lenguaje de dominio tiene que fallar when user is not logged in, ¿vale? Usamos alt-enter para traernos todos los imports que hagan falta. Este no hace falta. Vale. Entonces, ¿por dónde empezamos a escribir este test? Pues siempre, como dice la regla de programar hacia atrás, empezamos por el return. En caso de un test, por el assert. Este es un caso particular de JUnit. Cuando queremos asertar que se lanza una excepción, no lo hacemos por código, sino que lo hacemos directamente como una parte de la anotación de @test. Entonces, aquí le tenemos que decir que, en la anotación le tenemos que decir que expected es la user not logged in exception, ¿vale? Esto sería nuestro assert. Un poco raro, pero confiad en mí. Lo siguiente sería ejecutar el sistema under test, ¿vale? Pues sería llamar al TripService getTripByUser. Vale, pues vamos a crear un TripService. Una variable que no existe, pues la creamos de tipo TripService y vamos a inicializarla con alt-enter, todo un alt-enter a un new TripService y aquí llamamos a getTripByUser. Con un user, ¿cuál va a ser este user? Pues alguno cualquiera. Ahora lo creamos, va a ser un local variable user y lo inicializamos de nuevo con alt-enter, ¿vale? New user, perfecto. Vale, aquí me da un fallo de compilación. ¿Por qué? Vale, porque se lanza la excepción, pero no se trata. Vale, pues con alt-enter el IDE nos sugiere que podemos hacer. Por ejemplo, añadirla a la asignatura del método. Vale, me parece bien. Ok, entonces ya tendríamos el
Ya tendríamos el método de test escrito. Vamos a lanzarlo. Y nos falla. Vale, ¿por qué nos falla? Vamos a irnos aquí. Nos ha fallado porque se ha lanzado un collaborator call exception. Vale, este collaborator call exception viene de esta llamada a getLoggedUser que lanza aquí un collaborator call exception. ¿Vale? Esto es un problema. Y el problema, precisamente, es que se esté llamando esta función, porque la idea es que esto sea un test unitario. Entonces, en un test unitario debemos intentar moquear todas las dependencias que tengamos. O sea, no depender, porque imaginaros que este user session, pues depende, yo qué sé, la sesión HTTP, de cookies, de no sé qué leches, que no vienen al caso y que no nos interesa moquear en un test unitario, ¿vale? Entonces, esto lo necesitaríamos moquear, este user session. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora mismo la dependencia a este user session está aquí metida. Esto es un método estático y los métodos estáticos no se pueden moquear. Bueno, mentira hasta cierto punto porque no es un método estático. Lo que es estático es la llamada a este getInstance para recuperar la instancia. Este método getLoggedUser no es estático. Pero bueno, para el caso la situación es parecida. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder moquear esto? Pues básicamente que esta instancia que se está usando de user session se pudiese inyectar a este trip service, ¿vale? Hasta aquí estamos de acuerdo. Vale. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues lo primero que podríamos hacer es, si queremos inyectar este user session, sería pues crearnos un constructor, si lo queremos inyectar por constructor, la forma más limpia, por así decirlo, que reciba una instancia de user session, nos la guardamos en una variable local y luego aquí, en lugar de este user session getInstance, utilizamos el user session que nos hemos inyectado, ¿no? Esto sería lo que haríamos si estuviésemos haciendo el cambio a mano. Vale, pero aquí lo que queremos usar son los refactors del IDE, que es para lo que hemos planteado este ejercicio. Entonces, vamos a intentar sacar esta dependencia a este user session utilizando refactors automáticos. Una serie de refactors automáticos, ¿vale? Entonces, aquí, digamos, los principios estos de programar hacia atrás más o menos se mantienen, ¿no? Básicamente, los pasos que vamos a dar son los mismos que estaríamos dando si lo hiciésemos a mano, pero de forma invertida. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo último que haríamos en el otro caso sería reemplazar esta variable. Vale, pues lo primero que vamos a hacer aquí es reemplazar esta variable de forma automática. Nos la vamos a sacar a una variable, por ejemplo, a esta user session. ¿Sí? Esta user session que tenemos aquí, saca una variable, lo que habíamos dicho que tenía que ser era un field, ¿no? Vale, pues vamos a transformar esto utilizando los refactors automáticos en un field. Hay un refactor que es extract field, que te convierte una variable local a un field, a un miembro de clase, de instancia, perdón. Entonces, con IntelliJ es al control F. Y entonces nos dice, vale, ¿dónde quieres inicializarla? Pues el constructor mismo. Y fijaros lo que ha hecho. Me ha creado un constructor, me ha creado un field y me ha movido la inicialización del user session al constructor. O sea, todo lo que habíamos planteado nosotros hacer a mano antes, con un atajo de teclado él la ha hecho solo. Para que veáis la potencia de hacer las cosas con las herramientas adecuadas y en el orden correcto, ¿vale? Y por último, ¿cómo conseguimos inyectar este user session getInstance? Pues podríamos decir, vale, pues añadimos aquí un parámetro y lo inyectamos aquí, lo que sea, ¿no? Bueno, pero básicamente hay un refactor automático que nos puede llevar a esta situación, que básicamente es el introduce parameter, que básicamente es, me cojo esto y esta expresión la voy a convertir en un parámetro que se inyecta
en un parámetro de este método, que en este caso es el constructor, ¿vale? Entonces, este userSessionGetInstance va a acabar siendo un parámetro del constructor y se lo voy a pasar aquí. Esto se hace con el refactor introduceParameter, ¿vale? Que, bueno, si lo tenéis aquí en el menú de refactor, pues la verdad es que ya no sé dónde está, introduceParameter. Pero yo os recomiendo que os aprendáis los shortcuts, que en este caso es Aldenter-P. Y justamente, pues ha hecho eso, ¿no? Me ha creado un parámetro de ese tipo y el userSessionGetInstance se lo ha traído aquí. ¿Vale? Perfecto, pues ya tenemos el userSessionGetInstance fuera del test. Ya el código de producción lo tenemos sin userSessionGetInstance. Ya esa dependencia la hemos llevado fuera y no está, ya se inyecta, ya no está, no sé cómo se dice en castellano, hardwired, bueno, lo que sea. Entonces, ¿ahora qué es lo que teníamos que hacer? Pues esta userSessionGetInstance, en lugar de llamarla, pues nos podemos crear un mock que devuelva lo que nosotros queramos, que al final es lo que queríamos, ¿no? Para que el test funcionara. Vale, lo primero, vamos a sacarle una variable y ahora en lugar de darle este valor, pues le podemos dar un valor, por ejemplo, podemos usar mockito para crear un mock, ¿vale? Pues mockito.mock. Si no sabe quién es, pues le importamos con Aldenter, perfecto. Creamos un mock de userSession.class. ¿Vale? Entonces, esto va a ser que ahora este objeto que le pasamos aquí userSession ya no va a ser el de verdad, sino que va a ser un mock. Con lo cual, esa excepción que se lanzaba antes de que un colaborador se está llamando un colaborador, pues ya no se debería lanzar y el test debería pasar. Efectivamente, ahí lo tenemos en verde. Perfecto. Entonces, ved cómo hemos llegado desde, al final lo que quiero que os quedéis es ver cómo hemos llegado desde el código que teníamos originalmente hasta esta situación únicamente a base de refactors automáticos. No hemos hecho ningún cambio a mano. Y hemos conseguido sacar esta dependencia simplemente a base de refactor automático. Eso es súper potente porque hemos podido cambiar el código sin tener todavía un test que nos cubra ese cambio que estamos haciendo. Con lo cual, imaginaros la potencia que tiene esto para cambiar código legacy de forma segura. Pues bastante interesante. Vale. Si tenéis alguna pregunta, lo que sea, hasta aquí, y ponerlo por el chat, interrumpidme, no pasa nada, ¿vale? Si no, yo tiro para adelante. Entonces, lo siguiente que quiero que veamos, ya voy a dejar los live codings, ¿vale? Que en principio podría seguir, pero bueno. Entonces, después de los ID refactorings, os quería comentar una serie de tips de productividad, ¿vale? Que junto con estas dos cosas que os he comentado, pues probablemente os ayuden a ser más productivos a la hora de escribir código, ¿vale? Entonces, lo primero, muy relacionado con lo que acabamos de ver, ¿vale? Es forzarse siempre que podamos, a modificar el código usando refactors automáticos, ¿vale? O sea, lo que hemos hecho, pues, de alguna forma forzarnos a hacerlo siempre, en lugar de escribir el código a mano. ¿Por qué? Bueno, por lo que hemos dicho de que los refactors automáticos son más eficientes, son más seguros, etcétera. Son más eficientes, ¿por qué? Pues porque no hay que escribir el código, sino que el IDE ya sabe todo lo que tiene que modificar. Y son más seguros porque el IDE no se va a equivocar, porque está programado para eso. Y tú sí que te puedes equivocar, puedes meter un gazapo, puedes meter un bug a la hora de refactorizar y la has cagado. Eso por un lado. Siguiente tip. Apréndete tu caja de herramientas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si usas otro lenguaje o usas otro entorno de desarrollo, pues investiga cuáles son sus posibilidades. ¿Vale? Por ejemplo, yo he hecho el live coding con IntelliJ, pero esto no quiere decir que solamente esto se puede hacer únicamente con IntelliJ. Hay un montón de IDEs que tienen sus features similares a esto, ¿no? Pues yo que sé, Eclipse tiene todo esto también, un montón de opciones similares. Xcode también tiene algunas, no tantas quizá. O el mismo Visual Studio con ReSharper también funciona muy bien. Y bueno, si
Si usas otro IDE o otro lenguaje que no sea alguno de los que he usado yo, lo que sea, pues dedica un tiempo a investigar cuáles son las posibilidades de ese lenguaje, ¿no? Y vale, y esto me lleva de forma bastante natural al siguiente punto, que es que practiques con catas. Dedica tiempo sistemáticamente a practicar para interiorizar todo esto. Para básicamente aprender a sacarle el máximo partido posible al IDE. Esto, bueno, es una cosa que en la comunidad de software craftsmanship lo tenemos bastante metido, pero no está de más recordarlo. Pero bueno, al final tampoco hace falta dedicarle mucho tiempo, ¿eh? O sea, creo que con 1 hora a la semana o algo así ya hacemos bastante más que mucha gente. Y bueno, súper importante respecto al tema de las catas, ¿vale? Lo que buscamos con las catas no es resolverlas, sino practicar cómo adoptar estos hábitos, ¿vale? Y darnos margen a interiorizarlos mediante la repetición. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no vale solamente con resolver el ejercicio, sino que tienes que marcarte un objetivo y decir, vale, pues voy a resolver este ejercicio, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros. Voy a resolver la bancata simplemente a base de Alt-Enter, intentando escribir el mínimo código posible de forma manual, ¿vale? Y hacerlo una y otra vez y preguntarte siempre, ¿cómo este paso que he dado ahora de forma manual, cómo podría hacerlo para darlo de forma automática? ¿Vale? Y a base de hacerte esas preguntas, pues poco a poco vas aprendiendo y lo vas interiorizando, ¿vale? Siguiente punto, ¿vale? Configurar snippets de código. Esto lo hemos visto ya en el live coding. Básicamente hay un montonazo de código boilerplate. También depende del lenguaje. Por ejemplo, en Java muchísimo más que en otros lenguajes. Hay muchísimo código que nos encontramos escribiendo una y otra vez. Por ejemplo, cuando escribes un test, pues lo típico, el public, void, test, no sé qué, @test, assert, equals, eso lo tienen todos los tests del universo. Y si lo tienes que escribir cada vez que escribes un test, pues igual te tiras mucho tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente casi todos los IDEs de hoy en día tienen una funcionalidad de code snippets que tú le puedes dar a estos bloques de código que se repiten mucho. Por ejemplo, un test o una clase o escribir una línea de log o hacer un for each en una colección. Les puedes dar un nombre y entonces tú escribes ese nombre cuando estés programando, en lugar de escribir el bloque entero, escribes el nombre y él solo te desenrolla lo que sería el bloque de código, ¿no? Lo que he hecho antes con el test. Pues yo he escrito test y él me ha escrito todo el bloque del test. Entonces, o sea, parece que no, pero a la larga te ahorras bastante tiempo, que es bastante interesante. Y aquí en este punto quería pararme en un tip muy concreto para la gente que hace TDD, que también lo hemos visto en el live coding, pero que lo hemos pasado un poco por alto, que básicamente es que cuando hagáis TDD, configuraros el code snippet por defecto del cuerpo de una nueva función que se crea para que lance una excepción, ¿vale? ¿Esto por qué? Pues básicamente porque de esta forma dejamos el código no compilable y cuando tiremos el test nos va a fallar. Y nos va a fallar justamente en el sitio que tenemos que implementar, que es la función que nos hemos dejado sin implementar. Entonces, es básicamente una forma de no tengo que pensar, sino directamente tiro el test y el propio ordenador me dice, tienes que ir aquí a cambiar esto. Es como dejar miguitas de pan y bueno, ayudarte a tener que hacer el proceso del desarrollo un poquito más sistemático, ¿no? De tener que pensar menos, porque ya el ordenador piensa por ti. Porque yo me he dejado miguitas de pan para que el ordenador me avise luego cuando tire el test. Que parece una tontería, pero que lo mismo, igual que antes, también te ahorra muchísimo tiempo y sobre todo muchísimo esfuerzo mental cuando estás programando de, hostia, ¿ahora qué es lo que tengo que cambiar? Ahora, claro, en un ejemplo tan tonto como la cata a lo mejor no tiene mucho sentido, pero cuando tienes un código de 10 o 12 clases que estás desarrollando con y tal, pues
sí que tienes que ponerte a pensar dónde leches tengo que, que cambiar. Exactamente, Exception Driven Development. Totalmente. La carga cognitiva, justo eso. Al final es reducir al máximo la carga cognitiva. Totalmente. Vale, siguiente punto, ¿vale? Take shortcuts. En el sentido de atajos de navegación. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que nos habituemos a usar los atajos de navegación, de movernos por el código, de visualizar el código, para que cuando estemos leyendo código o cambiando código legacy, pues seamos más fluidos, podamos navegar, ir a un sitio, ir a otro, tal y cual, no tengamos que estar rompiéndonos la cabeza. Y reducir esa carga cognitiva, ¿no? De la que hablamos antes. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer, por ejemplo, con shortcuts, que es muy interesante aprender? Vale, pues ir adelante y hasta atrás en el código. Pues lo típico de estoy navegando hacia un sitio y luego quiero volver atrás donde estaba, pues saber navegar hacia atrás y no tener que volver a buscar en el explorador de ficheros, vale, estaba aquí, no sé qué, que tarda mucho más tiempo. Buscar símbolos, buscar clases, ir a una línea en concreto de una función. Por ejemplo, estás haciendo pre-programming en remoto, ahora que estamos trabajando en remoto estos días y a lo mejor algunos no tenemos herramientas si usamos herramientas de videollamada nada más, pues se hace complicado. Entonces, yo me encuentro mucho la frase de vete a la línea no sé qué, a la línea 78 y ahí no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues si te sabes el shortcut de me voy a la línea tal, es muchísimo más sencillo. ¿Qué más cosas? Expandir y contraer bloques de código, mover código de un sitio a otro, navegar a un fichero el que sea, abrir una clase la que sea, navegar entre ficheros abiertos, borrar líneas de código, duplicar líneas de código, incluso, que por ejemplo es súper útil, yo lo he hecho antes cuando estaba escribiendo un test, pues cojo el test, lo duplico y implemento el siguiente test en base a la implementación del test anterior. Pues me ahorro escribir un montón. Cositas como esta te hacen bastante más ágil, ¿no? A la hora de tal. Vale, ya quedan poquitos. El siguiente tip que os quiero dar, ¿vale? Pobrecillos los ratones. El tip es usar el teclado en lugar del ratón, ¿vale? Intentar habituarnos a usar el ratón, el teclado. Básicamente, ¿por qué? Porque básicamente la mayoría de cosas que se pueden hacer con el ratón, como por ejemplo lo que decíamos antes, abrir un fichero, navegar por el código, abrir el menú de refactoring, todo esto se puede hacer con el teclado también y se puede hacer más rápido. Si lo interiorizamos, si aprendemos a hacerlo, se puede hacer más rápido con el teclado. No tenemos que tocar el ratón apenas pues para poquitas cosas, para lo mínimo. Y además esto tiene una ventaja que no, si te acostumbras a usar el teclado lo máximo, no tienes que estar andando, cambiando de mano entre el teclado y el ratón, que parece una tontería también, pero que te ahorra tiempo. Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? Fuérzate a aprender las hotkeys, evita usar el menú contextual de refactoring, pues en vez de abrir el tal, pues obviamente cuando estés aprendiendo y estés investigando y todavía no lo tengas interiorizado, sí que lo puedes hacer, pero por lo menos una cosa que yo intento hacer es cuando no me sé un refactoring, el hotkey de un refactoring y tengo que abrir el menú y tengo que ir a buscarlo a ver cómo se hace esto, vale, pues intento quedarme con cuál es la hotkey para hacer esto. Intento aprenderla y la siguiente vez que tenga que hacer la misma tarea, pues intento usar la hotkey, ¿vale? Y así poquito a poquito te vas aprendiendo las hotkeys y vas un poco eliminando la dependencia esa con el teclado, o sea, con el ratón. Vale, el siguiente tip es usar siempre la misma configuración. Cuando hablo de configuración, una de las cosas que hablamos es, por ejemplo, la configuración del layout de teclado. Por ejemplo, esto se dice mucho que el inglés es el layout más óptimo para programadores, porque, bueno,
que las teclas que nosotros usamos más normalmente, el punto y coma, el abre llave y todo esto, pues están más accesibles. Y es cierto. Pero bueno, al final la idea es usar siempre una configuración, la que sea, pero que siempre sea la misma, independientemente de cuál sea. Eso respecto al layout de teclado. Respecto a los shortcuts, del juego de shortcuts, tener siempre configurados los mismos hotkeys para las mismas acciones. Lo digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, porque yo trabajo en varios proyectos a la vez. De hecho, trabajo en C#, trabajo con Visual Studio y en Java trabajo con IntelliJ, ¿sí? Y normalmente estoy cambiando de uno a otro indistintamente. Y por defecto, el juego de atajos de teclado de los dos IDEs es distinto. Aunque las acciones que pueden hacer son las mismas, pero si no, lo tienes que configurar a... Las versiones nuevas de IntelliJ creo que te sugiere, no sé si de IntelliJ o de ReSharper, te sugiere que use, o sea, usar dependiendo si eres usuario, te dice, eres usuario de Visual Studio, de IntelliJ, te sugiere que uses un juego de shortcuts o de otro. Pero bueno, si no, si os encontráis con que algún shortcut es distinto, pues dedica un poquito de tiempo a configurarlo, que no cuesta nada y te da mucha, sobre todo evita que te explote la cabeza, ¿no? La carga cognitiva, de nuevo, de antes. Y si usas varios ordenadores, por ejemplo, intento usar la misma configuración en todos. Y esto a día de hoy es súper sencillo porque los IDEs, no sé, por ejemplo, IntelliJ te permite exportar la configuración creo que es un XML y ese XML lo puedes incluso versionar, ¿no? Lo puedes subir a un repositorio de GitHub y usarlo en todas las máquinas que tengas. Y si usas varias máquinas para programar, lo típico que usas una máquina en casa, una máquina en el trabajo. Ahora con el confinamiento usamos probablemente la misma, pero puede pasar, ¿no? Que tengamos varios ordenadores. Y el último tip, ¿vale? Ya acabo. El último tip es que invirtáis en un buen setup y especialmente el teclado. Como han dicho antes alguien por ahí, yo, por ejemplo, tengo un Cherry MX, que la verdad es que súper buen oído. En particular tengo un teclado gamer, un Razer, que tiene, creo que estas son Cherry MX Blue, que tienen un sonido súper... Bueno, no sé, a mí me gusta mucho. Y es bastante cómodo, ¿no? A la hora de programar. Entonces, pero bueno, al final, cualquier teclado, con que no te trabes al darle a las teclas. Pues yo he visto esto de gente que le da a las teclas y no salen y meten typos y tarda muchísimo más a la hora de programar, ¿no? El tener que estar arreglando estos errores. Esas cosas no deberían pasar y eso realmente con cualquier teclado así que más o menos se puede solucionar. Es cuestión de invertir un poquito en un periférico de un poquito más de calidad, ¿no? Y otro tip, si por ejemplo, como comentamos antes, tienes varios equipos, por ejemplo, en casa en el trabajo, o tienes, yo qué sé, un sobremesa y un portátil, ¿vale? Y tienes el teclado del portátil y el teclado del sobremesa, que son distintos. Pues lo vas a tener chungo. Entonces, yo aquí lo que recomiendo es píllate un teclado portátil que puedas usar en todas las máquinas que tengas. Independientemente de si es Mac, de si es Windows, de si es portátil, de si es sobremesa, es un solo teclado con un solo layout y es el que usas siempre y te puedes habituar a él. Al final es que es como el músico que tiene un instrumento y se ha hecho el instrumento, pues nuestro instrumento es el teclado. Y gran parte de la productividad es acostumbrarnos a él, acostumbrarnos al layout, acostumbrarnos al tacto, acostumbrarnos a todo este tipo de cosas son importantes, ¿no? Para mí, a mí me han dado muy buen resultado los teclados gamer, que de hecho los teclados gamer, los típicos teclados mecánicos, estos dan muy buenos resultados precisamente por eso, ¿no? Porque, o sea, los gamers tienen unas necesidades que son muy similares a las que tenemos nosotros, los programadores, y esta gente sabe que ahí sí que en
los juegos competitivos, pues temas como la latencia o como el tacto, como eso, pues sí que son súper importantes, ¿no? Entonces ellos invierten mucho en esto y ahí pues nosotros podemos aprovecharnos, ¿no? de todo ese conocimiento. Y pues, y poco más. Ese era el último tip que quería compartir. Entonces, bueno, en general, lo podemos dejar aquí. A modo de conclusión, os diría lo mismo que os comentaba al principio, ¿no? Alt-Intent Driven Development, ¿qué es? Pues, oye, programar aprovechando al máximo las features del IDE, todas las features, las hotkeys, los refactors, los snippets, lo que sea, para, en primer lugar, maximizar la productividad y, en segundo lugar, reducir el riesgo de introducir bugs, ¿vale? Ese sería el objetivo. Y toda la serie de hábitos que podemos adoptar alrededor de eso, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Espero que la charla os haya sido útil y si no sabíais, seguramente bastante de estos trucos ya los conocíais, pero bueno, si había alguno que no conocíais, me alegro de que hayáis aprendido algo nuevo. Y eso. Y lo dejamos aquí. Pues muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias, Pedro. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 5 minutos así para preguntillas. No sé si quieres mirar. Bueno, ha habido un debate ahí en el... Lo estábamos siguiendo con el rabillo del ojo y sí que... Vale. Decían, comentaban, mira, que Keypromoter X para IntelliJ es un buen plugin para ir aprendiendo los shortcuts. Pues no lo conocía, pero me lo apunto. Me lo apunto, porque bueno, al final todo lo que facilite la tarea está bien, ¿no? Hay que tomar conciencia. Exacto. Esa es la parte más complicada. De forzarse, ¿no? Por eso recomendaba el tema de usar las catas, ¿no? Porque, bueno, al final es un tiempo que te dedicas, que no estás enfocado a resolver un problema, una user story o lo que sea, sino que es tiempo que te dedicas 100%, te permites el dedicarte a aprender este tipo de cosas, ¿no? Que son muy necesarias. Tenemos una pregunta. ¿Cómo gestionas tú las diferencias entre IDEs? Bueno, lo comentaba un poco antes, ¿no? Yo uso IntelliJ y uso Visual Studio con ReSharper. Tengo la suerte de que ReSharper, al ser también los dos de JetBrains, pues tienen más o menos el mismo juego de features y al final es pues intentar tunear poquito a poquito, pues ir teniendo cuidado de que los shortcuts de uno sean los mismos en todos, ¿no? Al final no hay aquí ninguna receta, simplemente puedes ir configurándolo poco a poco. Comentaba antes que sí que las versiones más nuevas tenían varios keymaps por defecto, que podías directamente configurarlo, pues si eres usuario de IntelliJ IDEA, pues usa este. Si eres usuario de tal, usa este. Y ya te lo configura por defecto. Pero bueno, yo aún así me he encontrado que hay algunas cosillas que difieren. Pues es cuestión de cuando te la encuentres lo vas cambiando y ya está. Y versionarlo, ¿no? Tenerlo guardado y si cambias de IDE o te instalas una versión nueva o lo que sea, pues poder exportarlo y poder tener tu entorno de desarrollo de nuevo funcionando con los mismos shortcuts de forma rápida. ¿Más preguntas que tengáis? Y si no, nada, vamos cerrando por aquí y supongo que te pueden preguntar por Twitter, ¿no? Sí, cualquier cosa por Twitter o por el Slack, yo estoy por ahí para cualquier duda, lo que sea. Te va con el teclado. No, está pintado, es de broma. Vale, pues... Bueno, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Pedro. Y nada, por mi parte, comentaros que a las 3 seguiremos con el evento. Ahora vamos a hacer la pausa para comer. Muchas gracias por seguirnos.
Hasta dentro de un rato.